Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos seguir compartiendo con ustedes los resultados de nuestra investigación periodística en torno de la gestión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, conocida por su sigla ANEAES. Y titulamos nuestro tema de hoy, Ilegalidad en la gestión de la ANEAES perjudicaría a los egresados de carreras acreditadas. Estaremos compartiendo con ustedes cuáles son no solamente los hallazgos de la investigación periodística, sino también los argumentos jurídicos. Y por supuesto, el ámbito político no es una cuestión menor, porque es el espacio donde se toman decisiones. Y uno se pregunta si la propia agencia encargada de velar por la calidad de la educación a través de la evaluación, y como dijimos en el programa anterior, un tema bastante sensible es la cuestión de la calidad de la educación, y un organismo que tiene que evaluar y acreditar la calidad de la educación viola expresamente las disposiciones constitucionales y legales. Uno se pregunta, ¿qué nos queda? ¿No? Vale decir, no hay sanciones para este organismo que los miembros del Consejo Directivo pueden, digamos, alegremente violar las disposiciones legales. Es una pregunta que considero legítima. Queremos hacer nuevamente un repaso rápido como para contextualizar y para que la gente entienda bien finalmente por qué los alumnos que egresan de una carrera acreditada podrían ser perjudicados. Para ello vamos a ir compartiendo rápidamente con ustedes algunos artículos de la Ley 2072 que crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En el artículo 1 dice expresamente la ley: créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, denominada en adelante agencia, con la finalidad de evaluar y, en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior, que se someten a su escrutinio, y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior. En este primer artículo de la Ley 2072 se crea la agencia y se le atribuye la responsabilidad de acreditar las instituciones de educación superior. Pero veamos otras atribuciones de la agencia. Ley 2072, artículo 4, serán funciones de la agencia: realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones de educación superior, acreditar la calidad académica de carreras y programas de posgrado que hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma agencia. Como podrán notar en el artículo 1 de la Ley 2072 respecto al artículo 4, es que en este último artículo la ley le faculta también a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior a evaluar y acreditar las carreras de grado universitario y los programas de posgrado. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo funciona este organismo encargado de velar por la calidad de la educación superior? Y ustedes pueden visualizar en su pantalla, en el artículo 5 de la misma ley, la 2072, dice: será órgano rector de la agencia el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, en adelante Consejo Directivo, con los siguientes deberes y atribuciones. Obviamente tiene una serie de deberes y atribuciones. A nosotros solo nos interesa lo que tiene que ver con la decisión de la acreditación de carreras de grado universitario y de cursos de posgrado. Por tanto, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior tiene como principal responsabilidad resolver sobre la calidad de la educación superior universitaria, y resuelve a través de una figura que se le llama acreditación. Por tanto, ¿quién pondría en tela de juicio la responsabilidad, la trascendencia y la importancia de la ANEAES? Ahora bien, ¿cómo realmente funciona este organismo a través de su consejo directivo? Porque
La ANEAES no es simplemente una idea, una entelequia. Su gestión se realiza a través de personas concretas que configuran el Consejo Directivo. Para continuar hoy en Visión País compartiendo con nuestra audiencia los resultados de nuestra investigación periodística y ver cuáles son los perjuicios que genera esta violación expresa de los miembros del Consejo Directivo en la ANEAES, están con nosotros hoy en Visión País el doctor Eber Villalba, senador nacional, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Muy buenas noches, senador, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Francisco. Un gusto estar aquí de nuevo en tu programa y felicitarte por tomar interés sobre este tema tan importante y sensible para la educación paraguaya, cuál es la calidad. Me faltó una información al presentar al senador Eber Villalba que proviene precisamente de la academia. Es no solamente un gestor de una unidad académica de una universidad pública como es la Universidad Nacional de Pilar, habiendo ocupado el cargo electivo de decano y otros cargos directivos en la universidad. Hoy está con permiso para asumir, digamos, el cargo de senador nacional, sino también es un académico reconocido por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, como investigador científico. También nos acompaña hoy el doctor Guillermo Ferreiro, abogado. Muy buenas noches, doctor Ferreiro, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, a vos, a la audiencia, acá al senador también. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos con nuestro análisis. ¿Realmente puede perjudicar a los egresados de carreras acreditadas la gestión de la ANEAES? Estaremos respondiendo en el desarrollo de nuestro programa a nuestra interrogante. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Hay todo un cúmulo de leyes, de convenios internacionales que pueden ayudar a las personas. También por eso es importante que nosotros como jueces tengamos ese lenguaje claro. ¿Qué es lo que debe ver el juez? Debe, por ejemplo, identificar que en una situación X la víctima y el agresor no se encuentran en la misma posición. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Habíamos dicho en la presentación del programa que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior se gestiona a través de un consejo directivo. Veamos cómo está configurado este consejo directivo para poder entender el análisis y la investigación periodística que habíamos desarrollado. En el artículo 6 de la Ley 2072 dice expresamente: el Consejo Directivo se integrará con 5 miembros a ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo con nominaciones de las siguientes instancias. Quiero que retengan esto que dice: deberán ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Un miembro titular y uno suplente nominados por el Ministerio de Educación. 2 miembros titulares y 2 suplentes por el organismo que nuclee a las instituciones de educación superior públicas y privadas. Además, también conforman el Consejo Directivo un miembro titular y uno suplente nominados por las federaciones
de organizaciones de profesionales universitarios y un miembro titular y uno suplente nominados por las federaciones que conformen las asociaciones del sector productivo. Los miembros del Consejo Directivo y sus suplentes durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva y alternadamente en forma indefinida. ¿Qué queremos rescatar de este artículo? En primer lugar, que para poder integrar el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, debe ser nominada la persona. Y esta nominación proviene básicamente de instituciones de educación superior públicas y privadas, el propio órgano rector del Sistema Educativo Nacional, que es el MEC, y aparecen 2 federaciones, una federación de organizaciones de profesionales universitarios y otra federación de organizaciones del sector productivo. En otro artículo, y hemos compartido el domingo pasado, se establecen cuáles son los requisitos para, poder ser nominado como integrante del Consejo Directivo de la ANEAES. Pero hoy ya eso lo hemos desarrollado suficientemente en el programa anterior. Lo que hoy queremos enfatizar es lo siguiente, que los miembros del Consejo Directivo deben ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Uno de los miembros, el señor Ricardo Felipo, ha ocupado el periodo 2021-2024 que fenece, según el decreto reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Ley 2072, fenece el periodo 2021-2024 el próximo 31 de diciembre. Y ha ocupado el cargo de miembro titular por las federaciones de organizaciones del sector productivo sin decreto de nombramiento. ¿Cómo entender, senador, un organismo tan importante como la ANEAES que haya fungido una persona sin cumplir con lo que claramente establece la ley, que es el decreto de nombramiento? Bueno, nosotros hicimos eco de esta situación. Aquí el doctor Ferreiro nos puede ahondar más sobre la legalidad, pero es así. En el informe que hemos recibido en el Congreso, el representante de la FEPRINCO no cuenta con decreto, ¿verdad? Entonces esa es una falta para mí grave, porque participa de las sesiones, su voto o su presencia decide en el Consejo. Y más allá del caso del representante de la FEPRINCO, también hay otros hechos relevantes, no sé si me permitís. ¿Cómo no, senador? En el pedido de informe hemos solicitado las actas de los últimos 12 meses. Y las actas de los últimos 12 meses no cuentan con la firma de los 2 miembros titulares. Entonces, ahí, aparte de un miembro del Consejo sin decreto, ahí adolece de falta de firma. Y yo llamaba la atención en el Pleno del Senado, cómo puede ser que una agencia que evalúa la calidad, que se va a las universidades, sus pares evaluadores, y lo primero que piden son las actas de sesiones de los consejos superiores, los consejos directivos, y si te falta una coma, observan con fuerza, ellos mismos no están cumpliendo, ¿verdad? Aparte de que uno, leyendo las actas, ve errores de copia y pega de sesiones anteriores, donde habla de una universidad en el tratamiento de un punto y termina resolviendo el nombre de otra universidad, ¿verdad? Ese tipo de errores se ve en las actas de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En relación con la falta del acto administrativo, que sería en este caso la figura del decreto, doctor Guillermo Ferreiro, en términos jurídicos, ¿qué implicancias tiene, atendiendo que el miembro del Consejo Directivo tiene la atribución legal de decidir la acreditación, no acreditación o postergación, que son las 3 figuras que establece la propia Ley 2072? Es decir, puede decidir una persona, ¿verdad?, respecto de lo que se establece como facultad legal sin haber, sin haber sido nombrado conforme establece la ley. Imagínate que mañana estemos aplicando una ley que aprobó el Senado
y nos enteramos que el senador nunca fue electo, o nunca fue proclamado, nombrado, nunca asumió, y él votó la ley. Yo nunca escuché este nivel de descalabro institucional, ¿verdad? Si hay algo, como bien dijo el senador, si hay algo que estas instituciones saben es cuidar las formas. Entonces, ¿qué ocurre? En los actos administrativos las formas son importantes, porque su incumplimiento puede acarrear después la nulidad de los actos, la invalidez de los actos jurídicos que llevaron adelante. Y más allá de formalismo, porque vamos a empezar a discutir si fue nombrado el decreto, la coma, esto, lo que a mí me preocupa es que esto puede impactar en la credibilidad de todo el sistema de educación superior. Eso es lo que me parece que como paraguayos tenemos que ver, porque no existe ningún país del mundo que tenga un plan, no te digo a futuro, a mediano, a corto plazo, sin tener en cuenta su mano de obra más cualificada y capacitada, que es la universitaria, nos guste o no, ¿verdad? Y estamos en un país en el que, por ejemplo, en matemática, en pruebas PISA, estamos penúltimos. O sea, la universidad ya recibe a la gente con serias falencias en materia educativa, ¿correcto? Imagínate que estamos penúltimos, le ganamos solo a Camboya, que está último en todas las evaluaciones de prueba de PISA. La Autoridad Nacional Palestina nos gana 10 lugares. En guerra, bombardeo, hace 70 años, ¿verdad? Se habla de masacre, de genocidio, está 10 lugares arriba nuestro, ¿verdad? Y ahora le incorporamos a eso la falta de credibilidad de los organismos que están hechos para mantener la calidad. Así como el CONES habilita, la ENEA es la que tiene que darnos ciertas garantías de calidad en la educación universitaria, ¿correcto? Son los mecanismos de control, voy a ser un poco grosero, es el ISO 9000, ¿verdad? De la educación. Así, bueno, cumple los requisitos. Ahora resulta que los encargados de velar por requisitos técnicos y científicos no son capaces de resguardar su propia institucionalidad. Y eso, la verdad que yo nunca vi una cosa así. Nunca vi que en un juicio alguien me diga, sí, el decreto tal del ministro que está firmado, el ministro no era ministro, ¿verdad? No sé, nunca me pasó, ¿verdad? Y me parece que estamos descuidando demasiado algo tan delicado y tan vital, tan transversal para todas las áreas. Todos queremos seguridad, necesitamos expertos en seguridad, necesitamos juristas, necesitamos técnicos, todos queremos salud, necesitamos buenos médicos, gente especializada en administración de hospitales, en políticas públicas, todos queremos obra pública, necesitamos buenos ingenieros, ¿verdad? Y la educación es lo más transversal que hay al desarrollo, a las políticas públicas, ¿verdad? Incluso privadas, o sea, queremos poner una empresa y ganar mucha plata. Yo quiero vender, no sé, empanadas y ganar mucha plata. Bueno, necesito contadores, abogados, cocineros. Es una cosa realmente demencial pensar que estamos ante este nivel de improvisación, ¿verdad? ¿Cómo se ha llegado a un nivel de impunidad, senador? Porque si esto no es impunidad, no encuentro otro término que pueda, digamos, calificar. 4 años ejerciendo un cargo, decidiendo sobre la calidad de las carreras de grado, programas de posgrado, acreditación de instituciones y que, digamos, no se haya esto denunciado en alguna instancia como para buscar algún tipo de corrección sin haber llegado a esta situación de hecho, ¿no? Y realmente, como en el caso de otras cuestiones, ¿verdad? Hay una falta de interés, ¿verdad? Se dio el caso de los registros de títulos en menos de 24 horas. O sea, ha permeado la corrupción y la desidia o desinterés en varios ámbitos, ¿verdad? Pero en el caso de, como decía el doctor, en el caso de la NEAES, ¿verdad? Que debería ser la agencia o el organismo que nos garantice la excelencia de la educación superior, está en crisis todo el sistema de calidad, todo el sistema de acreditación, y solamente nos estamos refiriendo a las formas, ¿verdad? Al decreto, al nombramiento. Ni siquiera nos pusimos a analizar todavía en profundidad a lo que respecta al paradigma o a los criterios, a los indicadores, si son de verdad los criterios e indicadores de calidad que necesitamos para el desarrollo del país. Yo tengo mis fuertes críticas, pero por lo menos eso debemos llevarlo a un gran debate universitario para ponernos de acuerdo con los planes de desarrollo nacionales. Estos son los criterios e indicadores. Actualmente algunos criterios
tranquilamente pueden ser aplicados a una educación superior de la dictadura y de la democracia. Y sin problema. O sea, ninguno de los criterios nos garantiza que estamos desarrollando una educación superior para la democracia o en tiempos de democracia, ¿verdad? Y después, otros criterios e indicadores apuntan al fortalecimiento de una educación mercantil. Y nuestra Constitución nos dice, y nuestra Ley 4995 nos dice que la educación superior en Paraguay es un derecho humano fundamental, es un bien público. Entonces, es una revisión más profunda que tenemos que dar, ¿verdad? Más allá de las formas que pone en crisis la credibilidad del sistema, ¿verdad? Porque ahora el daño ya está hecho. Ahora, antes, incluso para el otorgamiento de becas, se colocaba como requisito de que las carreras a estudiar tendrían que estar acreditadas. Pero ahora ya no es ninguna garantía, ni para el Estado ni para el futuro estudiante, ¿verdad? Que esa acreditación haya pasado por los procesos legales o tiene legalidad porque uno de los que votó no tiene la designación, otros de los que forman parte del Consejo no firma o no firman las actas, se completan con suplentes. Hay una cuestión más rara aún, y trayendo el ejemplo del doctor, los suplentes forman parte de la discusión en cada sesión. Imagínense si los 30 suplentes en el Senado van a ir a sentarse también y a participar de las discusiones y en la aprobación de las leyes. Más o menos así se maneja hoy día ANEAES, donde los suplentes hablan más fuerte que los titulares de repente y hacen prevalecer su posición y se aprueban cosas. Usted había hablado, doctor Guillermo Ferreiro, de que serían pasibles de nulidad aquellos que obviamente no cumplen con los requisitos legales como para acceder al cargo. Esto significa que las acreditaciones otorgadas por la ANEAES, al ser revisadas y al comprobar, por ejemplo, que, digamos, uno de los miembros no posee el decreto de nombramiento, podría eventualmente declararse nula la acreditación de una carrera de grado, programa de posgrado o acreditación institucional. Sí, sí. Todos los actos normativos, administrativos, podrían ser atacados, podrían ser cuestionados. No quiero adelantar incluso el resultado, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, es lo que te digo. Es como que mañana descubrimos, como dice el senador, la ley tal, que no sé, que me habilita a mí a un derecho. Resulta que la votaron 45 senadores, 5 no estaban habilitados, o no fueron proclamados, por ejemplo, ¿verdad? Opa, tendríamos un problema. Ahí estamos en toda una biblioteca, el acto nulo, anulable, muy interesante, pero digamos que, a ver, lo que a mí me gustaría también es que entendamos un poco por qué están pasando estas cosas, si me permitís. Sí, por supuesto, doctor. El problema de nuestro país es la cartelización. Son las roscas que se forman en grupos y en entidades, a veces privadas o públicas o de tipo deportivas, ¿verdad? Y que el ámbito universitario lamentablemente no ha escapado a eso. En todo el mundo ocurren estas cosas, estas roscas que se forman y bueno, se las combate con institucionalidad. Pero hay ámbitos en los que eso no pasa porque el país sabe que ahí hay que mostrar excelencia, ahí tiene que estar lo mejor de la sociedad. Y el universitario, el cultural, por ejemplo, son ámbitos que por lo general en los países tienen mucha credibilidad. Aquí le ha hecho mucho daño a todo el sistema universitario todas esas roscas que venían de las universidades nacionales, como por ejemplo el famoso clan Ibarrola, ¿te acordarás? Sí. Que con el movimiento Una No Te Calles perdió fuerza y entró otro grupo, a mi criterio, nefasto, que fue el grupo de la Católica. Un grupo de personalidades del ámbito académico de gran formación, pero una mentalidad del poder medieval, semifeudal. Estamos hablando de un tipo con los cuestionamientos de Kriskovich, que seguramente será un gran profesional, un gran profesor, pero que tenía cuestionamientos muy serios, muy graves. ¿Me explico? ¿Verdad? Y que, bueno, zafó de las causas judiciales de forma muy cuestionable, ¿verdad? Y esos grupos fueron los que fueron tomando el CONES más que nada, pero también la ANEAES, y han hecho mucho daño. Han perseguido, impedido, como la Universidad Jesuítica, que yo creo que
no sé si el senador a lo mejor me dice que estoy equivocado, que creo que tenía que ser estudiada de mejor manera, no digo ni sí ni no, ¿verdad? Y ahora, como reacción a ese grupo tan nefasto de la Católica, también se están organizando universidades que tienen dudosas características, vamos a decir, no sé si cumplen con todos los requisitos. Entonces, estamos ante una situación donde los dos grandes sectores para mí que tienen peso acá, que son las universidades nacionales y la Católica, que son las mejores probablemente de nuestro país, tienen que recuperar el prestigio y la credibilidad que han perdido por culpa de estas roscas que han hecho tanto daño. Ahora, ¿y cómo se va a recuperar, cómo garantizar el sistema si el organismo creado por el Estado para poder evaluar y certificar la calidad es la primera que viola las disposiciones constitucionales y legales? Y sobre todo porque estamos hablando de una instancia que está configurada por personas que en principio provienen de la academia. Y cuando digo en principio provienen de la academia, es cuando estoy pensando, por ejemplo, en uno de los requisitos, que tiene que tener título de doctor obtenido en un nivel de posgrado. Es decir, gente que ha estado varios años en la academia, primero en su formación de grado y luego en su formación de posgrado, por tanto, provienen de la academia, en el caso de la Asociación de Profesionales Universitarios o del sector de la producción. En el otro caso, provienen de la gestión de las instituciones, porque son representantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas. Y el otro proviene del Ministerio de Educación, del órgano rector. Entonces es, desde el punto de vista racional, realmente incomprensible. En el próximo bloque seguiremos hablando de las consecuencias jurídicas y sobre todo de aquel alumno que apostó, que creyó en las instituciones y que hasta que nosotros no hemos tratado este tema aquí en Visión País, estaba muy tranquilo. Hasta que hicimos una investigación periodística, comenzamos a compartir y resulta que ahora probablemente la acreditación que ha obtenido su institución educativa puede ser anulada. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes. Capitaneados por Marcelo Burgos. Ganó Cerro, ganó Olimpia, pero esa victoria a Olimpia en un gran porcentaje le empieza a acercar al título. Hacemos juntos el análisis más preciso. ¿Y dónde estaba la defensa de Libertad? Nunca. Es que le dieron todo el tiempo del mundo para que pueda elegir. Y eligió bien, vio al arquero que tampoco fue a achicar y aprovechó el espacio entre las piernas, termina convirtiendo. Y Redes, que para mí es la gran revelación de este Olimpia, creo que para todo, para gran parte del público también. Entretiempo, lunes a viernes de 12 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que es inexplicable desde el punto de vista de la racionalidad comprender cómo funciona un organismo tan importante para el subsistema de educación superior, y siempre hablamos de subsistema porque hay un único sistema educativo nacional y los niveles educativos configuran lo que se denomina subsistema, ¿no? Por eso hablamos de subsistema de educación superior. ¿Cómo es posible, reitero, qué lógica es lo que rige la gestión de un organismo para que viole expresamente disposiciones? Insistimos, disculpen, somos muy reiterativos con esto, pero queremos que quede como un gran aprendizaje teniendo en cuenta que a fin de año se renuevan los miembros del Consejo Directivo y es importante enfatizar esto. Queremos compartir con ustedes, sobre todo para que puedan dimensionar qué es lo que violaron. Lo primero es que uno de los miembros
no tiene decreto de nombramiento. Lo otro es, en el artículo 12, que también se viola expresamente, el artículo 12 de la ley 2072 dice, el presidente del Consejo Directivo deberá dedicarse a esa función no pudiendo ejercer ningún otro cargo público o privado. Los miembros del Consejo Directivo no podrán desempeñar cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior. Los suplentes no podrán hacerlo mientras estén en funciones reemplazando al miembro. Hay dos cuestiones que quiero destacar. En primer lugar, está clarísimo, el presidente del Consejo Directivo no podrá ejercer otro cargo público ni privado. Pero también esta prohibición se extiende a los miembros del Consejo Directivo, y aquí hay que entenderlo, a los miembros titulares del Consejo Directivo. No podrán desempeñar cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior. O sea, la redacción de esta disposición es muy clara. Sin embargo, el miembro titular de la Federación de Organizaciones Profesionales Universitarios, vicepresidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ocupa un cargo directivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en los cursos de posgrado. Y otra cuestión que realmente no entiendo cuál fue la voluntad del legislador, que dice, el último párrafo de esa disposición que acabamos de compartir con ustedes, que los miembros suplentes tampoco pueden ocupar cargos directivos mientras reemplacen obviamente a los titulares. Pero resulta que el miembro titular puede tener dificultades una noche antes de la sesión del día siguiente. Y si ocupa un cargo directivo, ¿qué hace? Porque algunos ya respondieron a lo que hemos presentado, ¿verdad? La semana pasada, intentaron responder a lo que ya habíamos cuestionado. Y me habían dicho, porque cuestionamos a 3 miembros suplentes que ocupan cargos directivos. Y dice, sí, pero la ley dice solo cuando nosotros reemplazamos a los miembros titulares. Pero ¿en qué momento vas a reemplazar? Eso, digamos, en cualquier momento se reemplaza. Y si ocupas un cargo directivo, tenés que presentar tu renuncia al organismo. Hay un procedimiento, obviamente, a ver si se acepta o no se acepta, digamos, la renuncia a ese cargo directivo. O sea que ahí realmente la disposición, la normativa no es muy clara, ¿no? Realmente hay que, tanto los miembros titulares o los suplentes, teniendo en cuenta que los suplentes en cualquier momento pueden reemplazar al titular en las sesiones, se tiene que extender de la misma manera la prohibición en la forma que se establece para los miembros titulares. Ustedes habían, senador Eber Villalba, habían desde la Cámara de Senadores solicitado un pedido de informe acerca de la situación de la ANEAES. ¿Todo esto se le remitió? ¿Qué decía el informe de la ANEAES respecto a esta situación? Sí, en la contestación reconocían esta situación del mandato vencido, sin decreto. A raíz de eso yo presenté un proyecto de declaración que se aprobó en el Pleno que insta al Ejecutivo a regularizar la designación por decreto. Pero antes de pasar, también quería comentarte una experiencia personal. Yo fui nominado en su momento por la Universidad Nacional de Asunción para ser miembro de... La Universidad Nacional de Pilar. De Pilar, perdón. Sí. Para ser miembro de la ANEAES en representación de las universidades públicas. Y yo no pude acceder justamente porque era decano en ese entonces, ¿verdad? Entonces se aplicó correctamente lo que dice la ley. No sé si te recuerdo de esa situación, ¿verdad? Yo creo que la ley es clara en lo que acabas de pasar en pantalla. Lo que pasa es que la gente le dan una interpretación forzada, ¿verdad? Mientras sea suplente, y menos que el procedimiento sea el de asumir de manera automática, ¿verdad? No hay problema que el titular tenga el inconveniente en una sesión, ¿verdad? No necesariamente tiene que de inmediato asumir el suplente, sino nosotros cada 8 vamos a tener un suplente asumiendo en el Senado, ¿verdad? Claro. Se le concede permiso por algunas otras razones. Ahora, si tiene un impedimento de continuar, ahí asume el suplente y renuncia a sus compromisos directivos o de docencia, ¿verdad? Pero no puede estar a la expectativa un suplente, ¿verdad? En cambio, los titulares sí, ¿verdad? O sea, solo que, por lo que te decía, en las sesiones del Consejo Directivo de la ANEAES participan de manera simultánea titulares y suplentes. Y mientras uno sale a atender una llamada afuera, el suplente está ahí asumiendo la titularidad, valga la
el chiste, ¿verdad? Es realmente, por utilizar algún término, doctor Guillermo Ferreiro, curioso lo que pasa en el Consejo Directivo de la ANEAES. Esto que señala el senador Eber Villalba, que en las sesiones participan los miembros titulares conjuntamente con los miembros suplentes. Otro dato que no es menor. Más el director ejecutivo, que es importante traer, porque de esto nadie tampoco habla, de manera hábil, alguien incorporó en otra ley, la 4995, la última parte, la figura del director ejecutivo. Y hay funciones que colisionan, la función del director ejecutivo colisiona con la función del presidente. Dice que puede convocar a sesiones. A sesiones del Consejo Directivo. El presidente también. O sea, ¿quién manda? ¿El presidente o el director Uno ejecutivo? puede convocar a la mañana y otro a la tarde. A la tarde, con un temario diferente. Entonces, hay cuestiones que hay que revisar. Yo he planteado en la comisión y en el pleno del Senado también, de que es momento de revisar las dos leyes que rigen el subsistema de educación superior, que es la 4995, con la cual se crea el CONES, que tiene 10 años de vigencia, y la 2072, que tiene 20 años de vigencia, ¿verdad? Y hay un espíritu ahí con los colegas, quienes nos interesamos en la educación, de revisar y ver todos estos temas, ¿verdad? Decía justamente, y enfatizando en esta línea que plantea el senador Villalba, doctor Guillermo Ferreiro, que además de la curiosidad que en la sesión de un órgano colegiado, porque finalmente es un órgano colegiado, el Consejo Directivo de la ANEAES, donde participan tanto los titulares como los suplentes, digamos, de la sesión, tampoco uno sabe, y decía el domingo pasado, utilizando una metáfora de esas reuniones monacales en la época medieval, que nadie sabía de lo que los monjes hablaban, digamos, ¿no? En los monasterios. Algo así son las reuniones del Consejo Directivo de la ANEAES. Uno no sabe cuál es la agenda, uno no sabe cuál es el sentido de los votos, es decir, los argumentos. Existiendo una ley que exige la publicidad de las reuniones de los consejos. Bueno, y eso mismo, fundamentalmente esa pregunta, digamos, jurídica al doctor Guillermo Ferreiro, que están obligados, digamos, como un órgano administrativo, obviamente, a transparentar su gestión. ¿Cómo entender? Insisto mucho con el tema de la comprensión, porque yo no sé si yo nomás no comprendo o realmente esta es una situación muy peculiar. Lo que pasa es que el senador tocó un tema muy importante. Es un problema complejo, ya digamos, orgánico. Tenemos también a que sumarle lo que dijo el senador, la hiperinflación legislativa que hay, ¿verdad? La superposición de funciones en distintos órganos, y ahora me entero que incluso de autoridades dentro de un mismo órgano, ¿verdad? O sea, realmente eso es un problema que tenemos en todos los ámbitos. En el derecho penal, que es donde yo me muevo, te puedo decir que hay veces que estamos entre 4 penalistas y no sabemos ya cuál es la pena de un determinado delito, porque hubo tantas modificaciones legales y ya no sabemos cuál es la última, ¿verdad? A veces no están bien hechos los compendios, no están actualizados, es un problema. Tenemos que recordar acá que existe también el Consejo Superior Universitario. O sea, tenemos otro organismo que tiene también ahí atribuciones y que tiene sus cuestionamientos también. A ver, mira, el problema acá ya no es un problema de informalidad nomás, ¿verdad? O sea, estos errores que estamos viendo, ¿verdad? Desde problemas normativos, problemas interpretativos de normas, superposición de funciones, algunas informalidades, gente que firmó, o sea, que fue nominado pero nunca se emitió el decreto, pero sin embargo aparentemente estarían votando, formando. Ya es de dudosa legalidad lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque da lo mismo hoy estar acreditado que no. Entonces, si yo soy una universidad X, ¿verdad? Que cumplió los pasos, hizo el esfuerzo, se sometió y tiene una acreditación, y otra que no lo tiene, hoy ya tiene el mismo valor, pero la que no tiene puede impugnar ese acto diciendo, sí, vos estás acreditado por quién. ¿Por qué acto normativo? ¿Por qué acto administrativo? Que quien firma tenía la atribución para hacerlo, es exactamente, o sea, está acreditado por nadie igual que yo. No sé si sirve el ejemplo que doy. Es como decir el día de mañana que vos y yo tenemos un accidente en la calle y vos tenés registro y yo no. ¿Ok? Bueno, claramente sos un ciudadano más responsable que yo, que por lo menos fuiste, rendiste un examen,
y estás habilitado, yo no. Pero resulta que tu registro lo firmó acá el senador y no el intendente. Tendríamos un problema y estaríamos en igualdad de condiciones, pese a que vos por lo menos intentaste someterte al sistema de evaluación, de control de que vos sabés conducir, dirigir un automóvil. No sé si sirve el ejemplo o es un poco grosero, ¿verdad? Entonces, bueno, insisto, cuando esto se sepa afuera, ¿cuánto va a valer un título universitario de un paraguayo? Que en muchos ámbitos siguen siendo, creo yo, muy valorados, ¿verdad? Ustedes reciben mucha gente de la Argentina a estudiar en Pilar, no sé si sigue siendo así, ¿verdad? Sí. ¿Qué valor va a tener eso cuando estos escándalos se sepan a nivel internacional si no son corregidos en forma inmediata? No cabe la menor duda. A partir de hoy, el doctor Eber Villalba, senador nacional, y el doctor Guillermo Ferreiro, abogado, son miembros titulares del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Esta ironía, comparado con alguien que no tiene un decreto de nombramiento, es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Verdad? Si al final la nominación no le atribuye facultades legales a ejercer el cargo de miembro titular de dicho Consejo Directivo. Así estamos. Si fuiste egresado de una carrera acreditada por la ANEAES, ¿te sirve? ¿No te sirve? ¿Qué dice la ley respecto de las carreras acreditadas para presentarte a un concurso, a una licitación, obtener financiamiento del Estado? ¿Qué dice la ley? ¿Y por qué en este momento eso estaría en tela de juicio? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. 40 padres de familia están imputados por falta al deber alimenticio de sus hijos en Ciudad del Este. Los nuevos Nepo Babies ya están mejor. El hijo y el nieto de Albino Ferrer, el extinto intendente de San Lorenzo, fueron nombrados en el Congreso. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior cuáles son las consecuencias precisamente de la ilegalidad de la gestión de la ANEA, y de hecho es el tema de nuestro análisis. En concreto, ¿cuál es el perjuicio para aquellos egresados de carreras acreditadas? ¿Cómo se pudo haber corregido lo que por años vino caracterizando al Consejo Directivo de la ANEAES? Y aunque ustedes no crean, la propia ley en su diseño previó que se pueda buscar una solución a nivel interno. Veamos el artículo para que ustedes puedan dimensionar. El artículo 10 dice: el Consejo Directivo, por razones fundadas y con el voto de la mayoría de sus miembros, podrá solicitar que se reemplace a uno de sus integrantes. Vale decir, los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES, considerando que el Poder Ejecutivo, y probablemente ustedes ya se habrán preguntado, ¿y por qué no tenía Ricardo Felipo el decreto de nombramiento? Porque no cumplía con 2 de los 4 requisitos: el título de doctor obtenido en un nivel de posgrado y la idoneidad en tareas de evaluación. Esto es lo que le había objetado el Poder Ejecutivo para poder nombrarlo. Por eso le dijo a la Federación de Organizaciones del Sector de la Producción: nominen personas que cumplan con los requisitos legales. Ante esa situación, el señor Ricardo Felipo se quedó ahí en el como
como miembro titular nominado, pero sin decreto de nombramiento. Entonces los otros miembros, con base en lo que establece la propia ley 2072, pudieron haberle dicho a este señor, haberle echado hablando mal y pronto. En realidad no tuvo por qué, bajo ningún punto de vista, desempeñado, digamos, las funciones de miembro titular. Pero veamos lo que dice la ley 4995 de Educación Superior. En el artículo 82, solamente hay tres párrafos en el artículo 82 de la Ley de Educación Superior, pero a nosotros nos interesa solo este párrafo, donde dice: la agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e institutos superiores. La acreditación de las carreras es un requisito indispensable para acceder a fondos públicos y becas del Estado, así como para acceder a concursos, licitaciones y prestaciones de servicios al Estado. La acreditación de programas será necesaria para el reconocimiento oficial de las carreras reguladas por el Estado. La agencia se regirá en su organización y funcionamiento por su ley de creación, sus reglamentos y lo prescrito en esta ley. Vamos a mantener, director, esta placa ahí porque quiero destacar algunas cuestiones. En primer lugar, la agencia tiene facultades legales solo para evaluar y acreditar la calidad, ¿sí?, de las instituciones universitarias, porque habla de universidades e institutos superiores, que son de rango universitario. La educación superior también está configurada por instituciones que son del nivel terciario no universitario. Esto no es un dato menor. El otro dato es que establece como requisito la acreditación para acceder a fondos públicos y becas del Estado. Además, para acceder a concursos, licitaciones y prestaciones de servicio al Estado. Es decir, alguien que se presenta a un concurso, supongamos, para ocupar un cargo determinado que convoque algún organismo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o judicial, según este artículo, se puede presentar solo, obviamente, egresados de carreras, digamos, acreditadas. ¿Qué pasa? Que hoy son pasibles de nulidad la acreditación por el incumplimiento precisamente de las disposiciones legales por parte de los miembros del Consejo Directivo, senador. Y fondos, y fondos públicos en el caso de las instituciones, ¿verdad?, que eventualmente quisieran acceder, no sé, a fondos proveídos por CONACYT o por cualquier otro organismo. Bueno, yo particularmente, ese artículo para mí es inconstitucional, ¿verdad? Por el hecho de que hay carreras acreditadas, o sea, no tiene nada que ver con la situación de ANEADE, sino una cuestión anterior, porque ese artículo se incluyó para potenciar ANEADE, ¿verdad?, para darle una valoración social más fuerte, para decir, tenés que acreditar, tenés que subirte al tren de la calidad para que podamos mejorar nuestro subsistema educativo. Pero yo tuve mi observación cuando estaba en discusión este proyecto de ley, porque cuando vos habilitas una carrera, no podés someterte al proceso de acreditación de manera automática. Tiene que haber transcurrido una corte. Entonces, los egresados de esa corte no van a tener la acreditación, ¿verdad? Y si aplicamos así como dice la ley, probablemente muchos jueces, funcionarios públicos tienen que ir afuera, porque dice para acceder a las prestaciones o a prestar servicios al Estado, tienen que ser egresados de las carreras acreditadas. Y hay una cantidad importante de egresados de carreras no acreditadas, algunas porque no han pasado el examen y otras porque todavía no se cumplió el plazo para poder someterse al periodo de acreditación. Entonces incluso, hay que revisar. Claro, incluso, perdón, senador, que te interrumpa, incluso porque la propia ANEADE no ha convocado el proceso. O no ha convocado, todavía no tiene pares evaluadores de esas áreas. O sea que esa ley hay que revisar. Y el derecho a la beca es un derecho que está consagrado en el artículo 80 de la Constitución Nacional. O sea que no podemos nosotros por ley limitar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo en su momento también había hecho esa observación, precisamente porque, bueno, venimos trabajando con el senador en algunos espacios académicos y había dicho,
en principio, por lo menos, esto que establece el artículo 82 de la ley 4995 rompe con el principio de igualdad de condiciones, doctor Freiro. Sí, a ver, pueden haber algunos artículos que tengan algún problema con la Constitución. También hay que ver la forma de aplicación, las vacatio legis, los derechos adquiridos. Yo lo que me gustaría, después de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Compartir con ustedes es que tenemos que seguir apostando a la calidad, al control de calidad permanente en la educación. Incluso diría ya una vez obtenido el título de grado, aquellos que ejercemos profesiones regladas, como son el derecho, la medicina, la ingeniería, tenemos que mantenernos en un sistema de especialización permanente. Un médico, su acreditación como especialista en cardiología le dura 5 años. Y a los 5 años tiene que ir ante su sociedad o ante el Círculo Paraguayo de Médicos y decir, yo seguí estudiando, yo me seguí yendo a congresos internacionales. En algunas especialidades te exigen que en 5 años por lo menos una publicación en una revista científica reconocida. Yo me matriculé hace más de casi 25 años y nunca más nadie me preguntó si yo toqué un libro. Eso no es razonable. Yo, personalmente, soy un defensor del sistema de colegiación obligatoria, podemos discutirlo, algunos dicen que es inconstitucional, yo no lo creo, ¿verdad? Y, bueno, la NEAES tiene su razón de ser, se tiene que fortalecer, se tiene que recuperar o corregir estos errores, pero yo, por mi experiencia en todo esto, yo tengo una larga experiencia de pelear en todos estos gremios y grupos y estas instituciones. No reemplacemos una rosca por otra. Cuidado, porque se viene la rosca de la Universidad de Garaje. También están ahí empujando. Entonces, mantengamos la calidad, reemplacemos lo que haya que reemplazar, que se corrija lo que se deba corregir, pero no reemplacemos una rosca por otra. Como pasó cuando salieron unos, entraron los otros, y son grupos que tienen intereses a veces académicos, a veces científicos, a veces económicos, a veces sectoriales, políticos partidarios muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso a mí me preocupa, porque cada vez que hacemos una reforma en algo parece que todo va para peor. Parece que cada vez la gente es de peor calidad, los grupos son más cerrados, los grupos son más radicales, más directos, se atreven a hacer cosas más bárbaras. Yo, algunas cosas que me enteré hoy acá con el senador, yo ni las sabía, ¿verdad? Entonces, me parece que tenemos que seguir apostando a mantener los controles de calidad permanente en las universidades, pero también en los que ya hemos obtenido el título de grado. No cabe la menor duda, y por eso el Estado finalmente creó, digamos, estos organismos. Reitero, el problema no es la ANEAES, no es el organismo, son las personas que gestionan este organismo. Por eso no estamos nosotros en contra de la ANEAES. Sería irracional estar en contra de un organismo que precisamente tiene que evaluar y acreditar uno de los temas que obviamente como ciudadanía nos une a todos, porque a todos nos preocupa el tema de la calidad de la educación. Y quiero compartir con ustedes un aspecto de una nota de uno de los directivos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que apareció en un medio. Recomiendan a estudiantes a informarse sobre carreras acreditadas. El director, en este caso el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, doctor Raúl Aguilera, recomendó a los estudiantes a constatar si la universidad que eligen está debidamente habilitada y que la carrera cuente con la acreditación para evitar ser estafados. Y al final, la acreditación otorgada no cumple con los requisitos legales, senador. Sí, ¿Cómo entender esta advertencia? Realmente es una preocupación, ¿verdad? Como decía el doctor. Tenemos que fortalecer la ANEAES y es urgente dar un golpe de timón y todo depende de una decisión política por parte del Ejecutivo que debe nominar a su representante a través del Ministerio de Educación, después de los que vengan de las universidades públicas, de las universidades privadas, de los gremios, tanto del sector empresarial como el de los profesionales universitarios, que tengan el nivel necesario, ¿verdad? Por eso la ley ya prevé que tengan que tener experiencia en el ámbito de evaluación y que tengan
el título máximo, ¿verdad? Porque no puede un aspirante evaluar a un futuro comisario, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso prevé la ley de que sea alguien que tenga el título máximo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué forzar algo? O sea, es contra natura ponerle a alguien que no tiene la formación académica en el nivel máximo, en el consejo directivo, para que decida sobre las acreditaciones de posgrado y de grado, ¿verdad? O sea, entonces, pedimos que se cumpla la ley y fortalezcamos este sistema. Si creemos de verdad de que el desarrollo del país depende de la educación, bueno, no prostituyamos este último espacio que tenemos. 30 segundos, una reflexión final desde la perspectiva jurídica respecto a esto que acontece en la ANEAES, doctor Ferreiro. El sistema universitario, el sistema de educación superior está inmerso en la misma crisis institucional que está todo el país. Tenemos que apostar por la legalidad, por la institucionalización y por gente que tenga credibilidad. No podemos seguir con gente que no tiene credibilidad al frente de estas instituciones. Muchísimas gracias, senador Eber Villalba, por compartir con nosotros y colaborar en este análisis. Un gusto siempre compartir contigo, Francisco, con la audiencia, con el doctor Guillermo también. Y vamos a estar acá cuando nos inviten. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Ferreiro. A usted muy amable. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En EDPI tenés información extra a lo grande. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. En realidad el castigo es mucho más severo, pero como Olimpia no tiene estadio y no va a poder jugarlo por un año en su cancha, no le afecta. Entonces 50 millones son... Estuvieron bien, claro, son distraídos. Y Cerro quiere ir más allá y hablar con la APF para que no le preste el estadio, entre comillas. Cerro. Uno dice, bueno, hay que controlarle. Pero este manoseo innecesario, Álvaro. Esperemos que de alguna manera esto nunca se vuelva a repetir y que se encuentre otros métodos de control. El extra de Fútbol a lo Grande, lunes a viernes a las 18 horas. LPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La ilegalidad en la gestión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior no se puede dimensionar los perjuicios que puede acarrear, no solamente a los egresados de carreras acreditadas en el sentido de lo que establece el artículo 82 de la ley 4995, que para poder acceder, por ejemplo, a becas o a concursos públicos convocados por organismos del Estado, tienen que provenir de carreras acreditadas. Pero ¿qué pasa si esa acreditación está en tela de juicio por no cumplir con los requisitos legales? Lo mismo pasa con las instituciones. No pueden acceder a licitaciones convocadas por el Estado ni a prestaciones, ¿verdad?, convocadas por distintos organismos gubernamentales porque necesitan precisamente que sus carreras estén acreditadas. Y finalmente el drama. ¿Y la acreditación cumplió con los requisitos? ¿O realmente todas pueden ser anuladas porque los miembros del Consejo Directivo no han cumplido con las disposiciones constitucionales y legales? Urge una reforma, una innovación y la recuperación de la institucionalidad y legalidad en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.